Bueno, buenos días. En este pequeño video vamos a ver algunos conceptos o qué es exactamente la inferencia estadística. Ya en cursos previos y en algunos otros videos habíamos visto que inferencia estadística significa sacar una muestra o un tamaño de la población, un conjunto de elementos, hacerles un análisis a esa muestra y con eso concluir sobre ciertos parámetros cómo es toda la población. Recordemos que tener acceso a toda la población es muy complicado, ¿sí? No se puede tener acceso a veces a toda la población por falta de recursos o incluso si tuvieras una población alcanzable, pues a veces no todos asisten. Por ejemplo, si tú quisieras hacer un estudio de rendimiento, de aprovechamiento en la escuela, no todos asisten el mismo día. Entonces, por ello se ha optado a que la estadística inferencial sea la forma de obtener conclusiones acerca de toda la población. Pero ¿de qué tipos de parámetros podemos tener conclusiones? Bueno, pues los más utilizados son la media muestral, o sea, esta que es X testada es la media muestral. Con esa yo puedo tener acceso a saber algunas cuestiones sobre el parámetro poblacional. La varianza muestral, yo puedo conocer cómo es la varianza poblacional y la proporción muestral me da acceso a saber cómo es la proporción poblacional. A estos se les conoce como estimadores, también se les conoce como estadísticas, ¿no? O función de decisión. Ok, bueno, para hacer inferencia estadística, nosotros estamos basando todos nuestros cálculos en algo que se conoce como el teorema del límite central. Porque así como vimos que hay muchas distribuciones, o por lo menos tres, que es la chi cuadrada, la f y la t, que se desprenden de la distribución normal, para poder utilizar las fórmulas de pruebas de hipótesis y de intervalos de confianza, pues debemos asegurar que los datos tengan cierta distribución normal o que tengan la distribución normal. Pero ¿cómo aseguramos esta parte? Bueno, a través del teorema del límite central, que es un principio fundamental en estadística, que establece que cuando tú tomas una muestra suficientemente grande, ¿qué es eso? Bueno, ya les expliqué que para algunos autores son 30, para otros son 40, con una media y varianza finitas, o sea que aseguras que tienen una media y una varianza finitas, la distribución de las medias tenderá a aproximarse a una distribución normal. Entonces, si yo no estoy segura que los datos tienen una distribución normal, puedo tomar 30, 40 datos y ampararme en el teorema del límite central para hacer inferencia estadística a través de intervalos o de intervalos de confianza o de pruebas de hipótesis, independientemente de la forma de la distribución original, o sea, de que esos datos se adapten a otra distribución. Entonces, bueno, pues simplemente de eso, de ese teorema, nos amparamos para utilizar las estadísticas que vamos a ver a continuación. Este es el estadístico más sencillo. Este nos sirve para hacer conclusiones de la media poblacional utilizando la media muestral. Esta es la desviación poblacional y aquí tenemos el tamaño de muestra que se seleccionó. Entonces, menos de 30 datos, efectúas una prueba de normalidad. Más de 30 o de 40 datos, puedes ampararte en el teorema del límite central y hacer una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza basado en Z, en T, en chi o en F. Entonces, quisiera explicar cómo hacer una prueba de hipótesis y un intervalo utilizando este ejemplo. Dice, un ingeniero industrial en una empresa de fabricación de electrónicos sospecha que el proceso de producción de celdas cilíndricas debería tener una longitud media de 65. Eso es a lo mejor por especificaciones lo que le pidieron. A lo mejor es, pues, como calibró su máquina para que tuviera una media de 65 milímetros, pero pues no está seguro. Entonces, para probar esta hipótesis, el ingeniero selecciona una muestra de 100 celdas de batería
producidas en un día y mide su longitud, ¿sí? Entonces mide sus longitudes. En este caso, dice, se sabe que la desviación estándar de la población es 0.2, ¿sí? Igual a la mejor por los parámetros que él ha visto, que ha visto de todas las partes componentes. Entonces puede asegurar que la desviación estándar de la población es 0.2. La muestra tiene una longitud media de 65.05 milímetros. Ahorita que ya nos están diciendo eso, se refiere a que él sacó su muestra de tamaño 100, midió y en promedio le dio 65.05. Dice, el ingeniero quiere saber si estos datos de la muestra apoyan o refutan la hipótesis de que la verdadera media de la población es 65, o sea, que realmente su población está teniendo la longitud que él requiere. Entonces, nada más muy rápido, para el caso de las pruebas de hipótesis, yo siempre sugiero que hagamos o partamos el análisis del problema en 4 elementos principales. Una es considerar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si no tengo claridad de la hipótesis nula, pues no voy a saber qué estadístico de prueba utilizar, mucho menos cuál es el estadístico de contraste, y pues no voy a tomar la decisión adecuada. Entonces, de aquí partamos, ¿sí? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso, como yo quiero ver si la media es igual a una constante, bueno, pues la fórmula o el estadístico de prueba que utilizaríamos es este que podemos ver en este caso. Este sería el estadístico de prueba. Mi hipótesis nula es que la media es igual a cierto valor. Cuando tengan un subcero en las fórmulas significa una constante. Entonces yo quiero probar si la media poblacional es realmente 65. ¿Vale? Entonces mi mu sub 0 será 65, contra la alternativa de que es diferente. Entonces establezco el hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba, lo calculo con este estadístico, amparándome en el teorema del límite central. Y para esto sirve, pues, el buscar las áreas bajo la curva que vimos. Si nosotros hacemos esta prueba a un 95% de confianza y la hipótesis en la alternativa nos dice que es diferente, bueno, pues se hace una prueba de 2 colas. ¿Eso qué significa? Que la alfa, que es 1 menos alfa igual a 0.95, entonces la alfa es 0.05, esta alfa se va a dividir en 2 o se dice que esta prueba es de 2 colas. Y este menos 1.96 y el 1.96 que tienes aquí abajo serían tus estadísticos de contraste, ¿sale? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, yo ubico el valor de esta Z donde me haya quedado en el eje X. Si me queda en esta parte clarita que estamos viendo aquí, ¿sí? Se dice que quedó en la región de aceptación. Si queda en alguno de estos dos lugares, se dice que se rechaza la hipótesis nula. Yo siempre les digo a todos mis alumnos que el rechazo o la aceptación es con respecto a la hipótesis nula, porque si no se confunden. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, significa que la media es diferente a cierto valor. Si yo la acepto, significa que es igual, ¿sí? Pero todo siempre es con respecto a la hipótesis nula. Si yo tuviera una hipótesis alternativa en donde mu es mayor, perdón, la hipótesis alternativa que quiero establecer es si es mayor, la prueba es de cola derecha, toda la alfa la colocas del lado derecho y aquí ubicarías un valor en el eje X del estadístico de prueba. Y entonces igual, lo que está en la parte clara es la región de aceptación, lo que está en la parte oscura sería la región de rechazo. Lo mismo, si en lugar de una hipótesis alternativa diferente tienes una prueba de menor, bueno, pues ahora el área de la región de rechazo se ubica toda a la izquierda, ¿no? Si tu estadístico de prueba te queda en el eje X de este lado, aceptas la prueba, y si te queda en este, la rechazas, ¿sí? Todo siempre con respecto a la hipótesis nula. Y esto que voy a platicar en este momento es algo muy importante. La aceptación de una hipótesis simplemente implica que los datos no dan suficiente evidencia para rechazarla. Esto se escribe como existe evidencia estadística.
Es decir, que con ese tamaño de muestra, que si no sesgaste tus datos, que si no hiciste las pruebas de todas las partes componentes en la máquina donde salen bien o en donde salen mal, bueno, pues entonces tú tienes suficiente evidencia estadística para rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Y puedes establecer varios tipos de errores, ¿no? El error tipo 1 es alfa, ¿sí? O sea, imagínate que tu hipótesis nula en realidad es verdadera y yo la rechazo. ¿Por qué? Pues porque escogí mal la confiabilidad, tengo un tamaño de muestra pequeño, ¿sí? Entonces, a eso se le llama error tipo 1. ¿Cuál sería la decisión correcta? Bueno, la hipótesis nula en realidad es verdadera y tú la aceptaste, ¿no? Ahora, el error tipo 2 o beta, el error tipo 2 o beta es que tú aceptaste la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, ¿sí? O sea, entonces ahí cometiste el error tipo 2 o beta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para disminuir esos errores? Bueno, aumentar mi tamaño de muestra, ¿sí? Y obviamente, pues hacer un muestreo aleatorio, no sesgar mi información, ¿sí? Y con eso voy a disminuir los errores de tipo 1 y de tipo 2. Bueno, entonces quiero explicarte cómo se haría el problema que estamos trabajando, este de aquí, el de 65 milímetros. Entonces, empecemos con las pruebas de hipótesis. Bueno, primero tengo que saber los datos que tengo, ¿no? Hice un muestreo de 100 piezas, ¿sí? Hice un muestreo de 100 piezas. A esas piezas le saqué la media, estamos hablando de una media muestral, me dieron 65.05, ¿sí? Y yo sé o tengo referencia o a lo mejor son los parámetros que me está pidiendo ahí la persona a la que le voy a entregar estas celdas. Bueno, me está pidiendo que tengan una media de 65, ¿sí? Y aseguro que tienen una desviación poblacional de 0.2, ¿sale? Entonces, estos serían los datos del problema. Lo primero que yo tengo que hacer en una prueba de hipótesis es determinar cuál es mi hipótesis nula, ¿sí? Y la hipótesis alternativa. En este caso, yo quiero saber si la media poblacional es 65 contra la alternativa de que es diferente. Siempre se empieza de aquí, ¿sí? Si yo no tengo idea, voy a plantear apenas el problema, yo empiezo aquí, ¿sale? O sea, con la alternativa de que es diferente. Ya después les voy a explicar, en este mismo caso, cómo hacerle, o sea, cómo plantear una prueba de mayor o de menor, ¿sale? Entonces, este sería como tal el primer paso. Segundo paso, estadístico de prueba, ¿no? Este sería estadístico de prueba. Entonces, ese es la fórmula que veíamos en el pizarrón, en la presentación, que es x menos mu sigma sobre la raíz de n. Entonces, aquí, bueno, esta z sería, esta x testada sería 65.05 menos 65 entre sigma, que es 0.2 entre la raíz de 100. ¿Sale? Entonces, eso es así es como yo calcularía el estadístico de prueba. Lo voy a hacer aquí muy rápido en Excel. Ustedes ahí háganlo con su calculadora. Entonces, aquí sería 0.05 entre 0.2 entre 10. 2.5, ¿sale? Entonces, este estadístico de prueba nos dio 2.5. Y de una vez, cuando yo estoy queriendo saber cuál me conviene realizar, si la de mayor o menor,
yo me ubico en el estadístico de prueba. Ese no va a cambiar, ¿sí? Aunque esta prueba sea de mayor o de menor, este estadístico de prueba va a seguir siendo el mismo valor. Lo único que voy a observar es si este es positivo, la que me conviene hacer es la prueba de mayor, ¿sí? O sea, la hipótesis nula, mu mayor que 65. Si este es negativo, la prueba que me conviene hacer es la de menor, ¿sale? Ok. Entonces ya tengo ahí hasta el paso 2. Siguiente paso, ¿sí? Siguiente paso. Aquí tendría que establecer mi estadístico de prueba, ¿sí? Ahora, como originalmente es diferente, voy a hacer una prueba de 2 colas, ¿sí? Al 95% de confiabilidad. Entonces, 1 menos la confiabilidad es igual a alfa, ¿sale? Entonces, 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Entonces, alfa es igual a 0.05. Como es prueba de 2 colas, esta prueba va a ser, esta alfa la voy a dividir en 2. De este lado debe dejar una área de 0.025. De este lado debe dejar una área de 0.025. Si tú haces eso, ahí tengo el video anterior, si tú buscas el valor que deja una área de este lado y de este lado, a la derecha de 0.025 o a la izquierda de 0.975, te va a salir 1.9599, ¿sí? Y de este lado, menos 1.9599. Acuérdate que eso es simétrico. Estos valores están ubicados en el eje X, ¿sale? Están ubicados en el eje X. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ubicar mi estadístico de prueba, ubicarlo exactamente en el eje X donde corresponda. Por ejemplo, si este punto es 1.95, el 2.5 quedaría después de este lado, ¿sale? 2.5 quedaría después. Entonces, como el 2.5 quedó después y está en esta área sombreada, que es la región de rechazo, ya puedo contestar en este caso el paso 4. Y acuérdense, existe evidencia estadística para rechazar H0. Todo siempre con respecto a la hipótesis nula. Es decir, que la media es diferente de 65, ¿sale? La media es diferente de 65. Ok, entonces ahí ya tenemos la primer prueba de hipótesis. Nuevamente, como yo ubiqué que el estadístico de prueba es 2.5, bueno, pues ahí la que me conviene hacer ahora, pues es una prueba de mayor, ¿sí? O sea, la que voy a plantear en lugar, ¿sí? La que voy a plantear en lugar de la prueba de diferente es la de mayor. Por ejemplo, paso 1, hipótesis nula, la media es igual que 65. Paso 2, bueno, contra la alternativa de que es mayor. ¿Cómo determino? Ah, porque yo ya sé mi estadístico de prueba que salió positivo. Como mi estadístico de prueba salió positivo, pues esta prueba es mayor, ¿vale? La que voy a probar. Tercero, ¿sí? Ah, ¿cómo le hago para ver el estadístico de contraste? Bueno, pues si tú tienes la confiabilidad del 0.95 y alfa es 0.05, aquí no lo vas a dividir en 2 colas. Como la prueba es hacia la derecha, toda este 0.05 tú lo vas a aventar o a asumir que está del lado derecho, ¿sí? Si yo busco este valor en tablas, en Excel,
¿sí? Digo, puedes ver ahí mi video otra vez. Aquí nos da 1.645, ¿sale? Ubico el 2.5 donde corresponda, en el eje X. Ah, mire, sí quedó en la región de rechazo. Esta que tenemos sombreada aquí, me refiero a esta es región de rechazo, pero es de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ahí que puedo contestar, ¿existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula? Es decir, que sí, que la media es 65. El ingeniero está mal, ¿no? El ingeniero está mal. Su proceso no tiene los 65 milímetros que él está asegurando, ¿sí? Entonces, ahí yo me puedo dar cuenta. Listo. Bueno, ahora, ¿pero qué tanto? O sea, la realidad es, pues sí, ya sabemos que está por encima aparentemente, ¿sí? Porque está del lado derecho, pero ¿qué tanto? ¿Sí? Entonces, lo que se hace es establecer algo que se llaman intervalos de confianza, ¿sí? Estos intervalos de confianza te permiten saber el rango en donde está toda la población. Acuérdate que nada más tomaste 100 y con eso estás determinando cómo está toda tu población. Entonces, hay muchas fórmulas, pero en este caso te voy a enseñar de dónde proviene la fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que Z es igual a la media de la muestra menos la media poblacional sigma entre raíz de n. Entonces, yo quiero que este intervalo quede dentro de un rango de confianza, ¿sí? O sea, que es decir, como estamos hablando de una distribución simétrica, que aquí tenga el mismo valor y aquí lo tenga en negativo, ¿sí? Sea una z que deja cierta área hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, esto es lo que le voy a poner a mi estadístico. Le voy a poner una z a la derecha y una z a la izquierda. Ahí nada más estamos viendo de dónde proviene la fórmula de los intervalos de confianza, que es igual, no se aplica para este caso. Ahora, si yo quisiera despejar esto como está multiplicando, perdón, como está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? Y lo que yo quiero despejar es la media poblacional. Entonces, voy a dejar aquí la media. Y como X testada está sumando, la paso restando. Cada lado. ¿Sí? Pero yo no quiero el intervalo para la menos media. Entonces, lo que hago es multiplicar por -1 todo y cambiarle los signos a la desigualdad. Y esto ya me quedaría así. X más Z sigma sobre la raíz de n. O sea, le cambié los dos signos. Cambio el sentido de la desigualdad. Cambio el sentido de la desigualdad. Y ese es el primer formulario que te vas a encontrar para hacer intervalos de confianza sobre o con respecto de la media, ¿sí? Ese es en un formulario de intervalos de confianza. Eso sería el primero que verías, ¿sí? Eso sería lo primero que verías. Entonces, bueno, pues aquí ¿de qué se trata? De que tú sepas el valor de X testada, que tengas una Z de acuerdo a cierta confiabilidad que tú le quieras poner al intervalo y que sepas la desviación estándar poblacional, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, así es como quedaría.
Ahorita yo lo voy a hacer en Excel para que tú lo veas terminado, pero aquí, por ejemplo, en nuestro problema sería 65.05. La Z, que ahorita la vamos a ubicar al 95%, o sea, estamos ubicando una Z de este estilo, que deja .025 y .025. Y entonces aquí pues le vamos a poner el valor que es 1.96 por sigma, que es 0.2 entre la raíz de 100, ¿no? Y lo mismo sería en este caso, pero con signo más, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a colocar los datos. X testada o la media, que es 65.05. Luego la N, que vale 100. Desviación poblacional, que es 0.2. Ahora aquí le puedo poner la confiabilidad. Ya en el otro video les enseñé cómo sacar estos datos. Alfa, me refiero al de Z, T, Chi. Alfa es 1 menos esto, ¿sí? Entonces yo quiero una Z que deje .975 a la izquierda, ¿no? Porque estamos dividiendo en dos colas. Si no, regrésate al dibujo, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Es una alfa que deje .975 a la izquierda. Entonces aquí voy a poner el valor de Z. Y es una función inversa, porque lo que yo conozco es el área. Entonces, distribución normal inversa, pero busca la que sea estándar, ¿sí? Entonces va a ser 1 menos alfa entre 2 para que me dé el .975. Del lado derecho deja .025, del lado izquierdo .975. Entonces ya ahí lo tenemos, ¿no? Era el valor que habíamos definido. Entonces aquí voy a hacer mi intervalo izquierdo y aquí mi intervalo derecho. Entonces, fórmula, ¿sí? X testada, ¿sí? Menos X testada menos, ahí sería el valor de Z por la desviación poblacional entre la raíz de N, ¿sí? Entonces sería Z menos, perdón, X testada menos Z por la desviación poblacional entre la raíz de N. Y ya que lo tengas, control C, control V, lo pegas y le pones más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no tiene los 65 milímetros que está asegurando. Toda su población está encima, o sea, toda la población o producción que él tiene está por encima. Y el rango al 95% está entre 65.01 y 65.08. Si yo lo quisiera al 90, le cambio acá, ¿sale? Entonces al 90% de la confiabilidad igual está muy por encima, al 99, ¿sí? Ahí sí, si te das cuenta aquí aparece, no tendría elementos de comparación o para argumentar que está por encima porque aquí está ligeramente abajo, ¿no? El que más se usa es .95, pero si te sucediera algo así, lo que tienes que hacer es ampliar tu tamaño de muestra.